aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy la liturgia nos invita a celebrar una solemnidad de inmensa profundidad espiritual, la fiesta de Todos los Santos. No es una fecha cualquiera del calendario litúrgico, sino un recordatorio luminoso de nuestra meta eterna. En este día, la Iglesia, Madre amorosa, levanta la mirada hacia esa multitud innumerable que ha alcanzado la gloria celestial. Tanto santos conocidos como aquellos humildes y silenciosos que, sin ser canonizados, vivieron su fe con pureza y perseverancia. Esta solemnidad no solo honra su memoria, sino que también nos invita a reconocer que la santidad no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un llamado universal. En medio de nuestras rutinas, sufrimientos, alegrías y responsabilidades diarias, Dios sigue llamando a cada uno de nosotros a recorrer el mismo camino, el camino de las bienaventuranzas. Las palabras de Jesús en el monte no son un simple discurso moral, son un mapa celestial, un espejo donde el alma creyente puede mirarse y descubrir su verdadero destino. En cada bienaventuranza se oculta una promesa divina y un compromiso profundo. El reino de los cielos no se conquista por poder ni por fama, sino por la humildad, la misericordia y el amor que se entrega sin medida. A medida que Jesús se sienta en la montaña, su gesto evoca el momento en que Moisés recibió la ley en el Sinaí. Pero ahora es Cristo mismo quien revela la ley del amor, la plenitud de toda justicia, la síntesis de todo mandamiento. En esa escena, la humanidad entera se ve convocada, ricos y pobres, sabios y sencillos, todos invitados a subir espiritualmente al monte donde se escucha la voz del Hijo de Dios que enseña no desde la autoridad humana, sino desde el corazón del Padre. Esta invitación a la felicidad no es superficial ni pasajera. Refleja el deseo ardiente del Padre para que cada uno de sus hijos experimente la alegría de saberse amado profundamente. El mundo ofrece múltiples caminos de aparente felicidad: el éxito, el placer, el reconocimiento, la abundancia material. Pero Jesús, con ternura divina, nos recuerda que el gozo verdadero nace del alma reconciliada con Dios, del corazón que se sabe perdonado y amado sin condiciones. La felicidad de las bienaventuranzas no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios que habita en el interior. Incluso en medio del dolor, el creyente puede descubrir un consuelo que el mundo no entiende. Los pobres de espíritu, los que lloran, los perseguidos, todos ellos representan a los que confían plenamente en el Señor. Aquellos que no se aferran a las seguridades terrenales, sino que buscan en Dios su fortaleza. Jesús nos llama a mirar más allá de lo inmediato,
Él sabe que nuestros corazones se cansan fácilmente, que a veces la fe se debilita ante el silencio o la demora de Dios. Pero en ese aparente silencio, el Espíritu Santo actúa, moldeando nuestro interior, purificando nuestros deseos, enseñándonos que la verdadera plenitud no consiste en tenerlo todo, sino en pertenecer completamente a Dios. En el Evangelio de hoy, cada palabra de Cristo encierra una paradoja divina. El sufrimiento se convierte en camino de bendición, la pobreza en riqueza del alma, la persecución en victoria espiritual. A los ojos del mundo, esto parece absurdo, pero para quien ama al Señor, cada cruz lleva escondida una semilla de resurrección. La resurrección de Jesús es la garantía de que la historia humana no termina en la oscuridad ni en la derrota. Es la prueba viva de que toda lágrima tiene un sentido. Toda prueba tiene un propósito y todo sacrificio ofrecido con amor se transforma en gloria. Por eso, el cristiano auténtico no huye del dolor. Lo abraza, lo ofrece y lo transforma en oración. Cada bienaventuranza nos enseña que la felicidad evangélica es dinámica. No se trata de una emoción efímera, sino de una actitud del alma que permanece en paz, aun cuando todo alrededor parece derrumbarse. Quien vive unido a Cristo puede decir como San Pablo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. El Señor, en su ternura infinita, desea que aprendamos a descubrir su presencia incluso en las noches del alma. Él está allí, silencioso pero cercano, transformando nuestras heridas en fuentes de misericordia. Y cuando la fe vacila, su espíritu sopla en lo más profundo para recordarnos que somos amados, escogidos y sostenidos por la gracia. Jesús comienza las bienaventuranzas con una frase que parece contradecir la lógica humana. El mundo exalta a los poderosos, a los autosuficientes, a quienes no necesitan de nadie. Pero el Señor abre su enseñanza proclamando dichosos a los pobres de espíritu, es decir, a aquellos que reconocen su total dependencia de Dios. La pobreza espiritual no significa miseria ni abandono. Es una actitud interior de quien vive con el corazón libre de apegos, consciente de que todo lo que tiene, sus talentos, su salud, su tiempo, su vida, es un don. El pobre de espíritu no pone su seguridad en lo material, sino que se apoya completamente en el amor providente del Padre. Esta bienaventuranza es la puerta de todas las demás, porque solo quien se vacía de sí mismo puede llenarse de Dios. El orgullo cierra las manos del alma, mientras que la humildad las abre para recibir la gracia. Por eso, ser pobre de espíritu es vivir en permanente apertura a la voluntad de Dios, a la voz del Espíritu, al servicio de los hermanos. Jesús mismo nos ofrece el ejemplo más alto de esta pobreza. Él, siendo el Hijo eterno de Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2:7. No buscó privilegios, ni se rodeó de riquezas o aplausos. Su trono fue una cruz y su corona de espinas. En su pobreza encontramos la verdadera grandeza del amor. La riqueza que no pasa, la gloria que se manifiesta en el sacrificio y en la entrega silenciosa. En un mundo dominado por la prisa, la competencia y el deseo de tener más, Jesús nos invita a descubrir la riqueza del desapego. Ser pobre de espíritu no significa rechazar los bienes, sino ponerlos en su justo lugar. Es reconocer que las cosas no pueden ocupar el espacio reservado solo para Dios. Muchos viven esclavos del tener y se olvidan del ser. Se esfuerzan por acumular, por aparentar, por sobresalir, y en ese intento pierden la paz interior. El Evangelio nos ofrece un camino diferente. Vivir con sencillez, agradecer lo poco
compartir con alegría. La pobreza evangélica no empobrece, sino que enriquece el alma, porque libera del peso de la codicia y abre el corazón a la gratitud. Cada vez que confiamos en la providencia de Dios, el miedo retrocede y la fe crece. El pobre de espíritu no teme el mañana porque sabe que su Padre Celestial cuida de él. Así como las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero el Padre las alimenta. Así también el creyente descansa en la fidelidad de Dios. Esta pobreza espiritual tiene una consecuencia maravillosa. Nos hace más humanos, más solidarios, más compasivos. El corazón que se sabe dependiente de Dios se vuelve generoso con los demás, porque entiende que todo lo recibido es para compartir. En ese desprendimiento nace una alegría profunda, una paz que el mundo no puede robar. La humildad es el perfume de los santos. No hay santidad sin humildad, ni amor auténtico sin la capacidad de reconocer nuestras propias fragilidades. Quien es humilde no se siente inferior, sino consciente de su verdad. Criatura amada, redimida y sostenida por la misericordia divina. Los santos que hoy celebramos fueron hombres y mujeres que vivieron esta pobreza interior. No todos fueron teólogos ni mártires. Muchos fueron madres, obreros, monjas, jóvenes o ancianos, que en el silencio de su vida cotidiana vivieron el Evangelio con fidelidad. Cada uno de ellos entendió que la verdadera grandeza consiste en servir, no en dominar, en amar, no en ser admirado. La pobreza espiritual no es un ideal inalcanzable, sino un camino posible para todos. Se cultiva cada día en los pequeños gestos, cuando perdonamos, cuando cedemos, cuando no respondemos con orgullo, cuando aceptamos con serenidad lo que no entendemos. En esos actos sencillos, el alma se va moldeando a la semejanza de Cristo. Señor Jesús, Maestro de mansedumbre y humildad, enséñanos a ser pobres de espíritu. Libéranos del orgullo que nos separa de ti, de la vanidad que oscurece el alma y del miedo que nos impide confiar. Danos un corazón abierto a tu voluntad, que encuentre su riqueza en tu presencia y su gozo en servir. Haznos comprender que solo tú eres suficiente y que quien se abandona a ti posee todo. Amén. La misericordia es el corazón palpitante del Evangelio. En ella se revela la identidad más íntima de Dios, porque el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Salmo 103. Jesús no se limitó a hablar de la misericordia, la encarnó. Su vida entera fue una continua manifestación del amor que perdona, levanta y restaura. Cuando el Señor proclama bienaventurados a los misericordiosos, nos está llamando a participar de su mismo modo de amar. Ser misericordioso no es tener un corazón débil, sino tener un corazón semejante al de Dios. Fuerte en la verdad, pero siempre dispuesto al perdón. La misericordia no niega la justicia, la eleva, la transfigura. Donde el juicio termina, la misericordia comienza su obra silenciosa de sanación. Cada vez que tendemos la mano al que sufre, cada vez que escuchamos sin condenar, cada vez que perdonamos aunque duela, nos hacemos reflejo del rostro del Padre. Y en ese gesto humilde, el alma se ensancha. La misericordia no solo transforma al que la recibe, sino también al que la ofrece. La misericordia tiene un poder que el mundo subestima. Puede romper cadenas que el resentimiento ha forjado durante años. No existe herida que Dios no pueda curar cuando el corazón se abre al perdón. Perdonar no significa justificar el mal, sino liberarse del peso del odio y permitir que el amor de Cristo sea más fuerte que la ofensa.
¿Cuántas familias viven divididas? ¿Cuántas comunidades heridas por palabras o gestos que pudieron haberse curado con una sola muestra de misericordia? El perdón abre caminos donde parecía no haber salida. Y cuando parece imposible perdonar, es precisamente allí donde la gracia actúa con más fuerza. Jesús, clavado en la cruz, no gritó venganza, sino compasión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa oración no fue un signo de debilidad, sino la mayor victoria del amor sobre el pecado. Cada cristiano está llamado a hacer suya esa misma oración, especialmente cuando la herida es profunda. El corazón misericordioso no acumula rencor. Sabe que toda persona es más grande que sus errores. Sabe también que él mismo necesita ser perdonado cada día. Por eso, quien practica la misericordia experimenta una libertad interior que nada puede igualar. Ser misericordioso no se limita a los grandes gestos heroicos. Se manifiesta en lo simple, en la paciencia con los que piensan diferente, en la comprensión ante las debilidades ajenas, en la ternura hacia quien se siente solo. A veces un silencio prudente vale más que 1000 reproches, y una mirada de compasión puede rescatar un corazón que se siente perdido. La misericordia no se improvisa, se cultiva. Nace de la oración, del encuentro diario con Jesús, de ese contacto silencioso con el Dios que perdona y enseña a perdonar. Cada vez que vamos al sacramento de la reconciliación, no solo recibimos el perdón divino, aprendemos el arte de la misericordia. Los santos fueron maestros en este arte. San Francisco de Asís abrazó al leproso. Santa Faustina escuchó los secretos del corazón de Jesús. San Juan Pablo II perdonó al hombre que intentó asesinarlo. Todos ellos entendieron que el amor misericordioso es la fuerza que renueva el mundo. Hoy Jesús nos pregunta, ¿qué tan dispuesto estás a perdonar? ¿Dejas que la compasión guíe tus juicios? ¿O permites que la dureza se apodere del corazón? Recordemos que el juicio sin misericordia será sin misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. La misericordia es un puente entre Dios y el hombre. Quien lo atraviesa no vuelve a ser el mismo. Quien perdona, sana. Quien ama, se eleva. Quien compadece, participa ya del reino. Señor, enséñanos a ser instrumentos de tu misericordia. Haz que nuestros ojos reconozcan al necesitado, que nuestras manos levanten al caído, que nuestras palabras sean bálsamo para el alma herida. Danos un corazón que sepa perdonar como tú perdonas, amar como tú amas, servir sin esperar recompensa. Que al final de nuestra vida podamos escuchar de tus labios: ven, siervo bueno y fiel, porque fuiste misericordioso como tu Padre del cielo. Amén. Estas palabras de Jesús resuenan como una promesa y un desafío. Promesa, porque quien mantiene su corazón puro experimentará la alegría de contemplar a Dios. Desafío, porque vivir con pureza en medio de un mundo lleno de ruido, distracción y tentación exige vigilancia interior y una relación viva con el Espíritu Santo. El corazón limpio no es aquel que nunca se equivoca, sino el que permanece dócil a la gracia. La pureza no consiste en una perfección exterior, sino en una sinceridad profunda que busca agradar a Dios en todo. Un corazón limpio no oculta intenciones, no manipula, no se enorgullece. Se deja mirar por Dios con transparencia y verdad. Cuando Jesús promete que los limpios de corazón verán a Dios, no se refiere únicamente a la visión eterna del cielo, sino también a la capacidad de percibir su presencia aquí y ahora. Solo quien vive con el alma despejada puede reconocer a Dios en lo cotidiano.
en un amanecer, en una sonrisa, en la Eucaristía, en el pobre que extiende su mano. En una cultura donde la imagen exterior vale más que la verdad interior, la pureza parece un tesoro olvidado. Muchos confunden libertad con desenfreno y autenticidad con desorden. Pero el Evangelio nos enseña que la verdadera libertad nace del dominio interior, de un corazón que sabe amar sin poseer, servir sin buscar aplausos y entregarse sin doblez. El alma pura tiene una claridad que el mundo no puede dar. Su mirada no juzga, su palabra no hiere, su presencia pacífica. Es como un cristal que deja pasar la luz de Dios sin distorsionarla. La impureza, en cambio, oscurece la mirada espiritual. Quien vive en el desorden de los sentidos o en la falsedad del corazón, pierde la capacidad de ver la belleza divina. El pecado no solo separa de Dios, deforma la percepción del bien y del mal, haciendo que el alma se acostumbre a la penumbra. Por eso, Jesús nos llama a cultivar la pureza como quien protege un fuego frágil. Con cuidado, con constancia, con oración. La pureza no es solo una virtud moral, es también una fuente de discernimiento. Cuando el corazón está limpio, el alma reconoce con facilidad la voz del Espíritu y distingue la verdad entre 1000 engaños. En cambio, cuando el corazón se llena de ruido, pasiones o resentimientos, la voz de Dios se vuelve difusa. De ahí la importancia de custodiar nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestras intenciones. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Todo lo que entra por los sentidos deja huella en el alma. Por eso, quien busca ver a Dios debe cuidar su interior como se cuida un santuario. El cristiano que ama la pureza no lo hace por rigorismo, sino por amor. Sabe que el alma es templo del Espíritu Santo y desea mantenerlo digno de su presencia. Así, cada renuncia, cada sacrificio, cada victoria sobre la tentación se convierte en un acto de adoración silenciosa. La pureza del corazón es la condición para amar con autenticidad. Un corazón dividido no puede entregarse plenamente. Solo quien vive en la verdad puede amar sin reservas. La pureza no reprime el amor, lo purifica, lo orienta hacia su verdadero fin, el don total de sí mismo. En la pureza hay belleza, pero también hay fuerza. Los santos fueron almas puras no porque nunca fueron tentados, sino porque aprendieron a vencer con la gracia. Santa María, la Virgen Purísima, es el modelo perfecto. Su corazón limpio le permitió decir sí, sin miedo. Contemplar a Dios con una fe sin sombra. Acoger el misterio con total disponibilidad. Cuando un alma se purifica, el mundo se ilumina. Las relaciones se sanan, las decisiones se vuelven más claras, la vida cotidiana adquiere un brillo nuevo. La pureza no aísla, sino que abre al encuentro verdadero. Porque quien ve con ojos limpios puede ver a Cristo en todos. Señor Jesús, tú que conoces lo más profundo del corazón humano, límpianos con tu palabra y con tu sangre preciosa. Arranca de nosotros todo lo que oscurece la mirada del alma y danos la gracia de vivir con integridad, transparencia y paz. Haznos comprender que la pureza no es una carga, sino una alegría. No una renuncia vacía, sino una plenitud de amor. Que podamos verte en cada rostro, en cada circunstancia, y vivir con un corazón indiviso, centrado solo en ti. Amén. Hoy, en esta solemnidad de todos los santos, la Iglesia nos recuerda que la santidad no es un privilegio reservado a unos pocos escogidos. Es un camino posible y urgente para todos los bautizados. La santidad no consiste en realizar milagros extraordinarios,
sino en vivir de manera extraordinaria lo ordinario, amar en lo pequeño, perseverar en lo difícil, ser fiel en lo oculto. Los santos que celebramos hoy fueron hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros. Tuvieron dudas, cansancio, tentaciones, pero en medio de todo, supieron elegir a Dios una y otra vez. Su secreto no fue la ausencia de pecado, sino la presencia constante de la gracia. Se dejaron transformar por el amor, y por eso sus vidas se convirtieron en evangelios vivos. La santidad no se improvisa, se teje en el silencio, en la oración diaria, en la entrega sencilla. Comienza cada mañana cuando decimos: Señor, aquí estoy, quiero amarte en todo. Esa disponibilidad, cuando se renueva cada día, va modelando el alma según el corazón de Cristo. Ser santo no significa vivir fuera del mundo, sino vivir en él con un espíritu diferente. En medio del ruido, ser testigo de paz. Entre las sombras, ser reflejo de luz. Ante la injusticia, ser voz de verdad. Así el cristiano se convierte en semilla del reino, en signo visible del amor invisible de Dios. Antes de cerrar esta meditación, te invito a dejar que la palabra penetre en tu interior. Permite que el Espíritu te hable a través de estas preguntas. ¿De qué manera puedo practicar la pobreza espiritual en una sociedad que valora la riqueza y el poder? ¿Cuál de las bienaventuranzas me cuesta más vivir y por qué? ¿Muestro misericordia hacia aquellos que piensan o viven diferente a mí? ¿Busco mantener un corazón limpio o dejo que el resentimiento y el orgullo ensombrezcan mi mirada? ¿Reconozco a Jesús como el Santo de Dios presente en mi historia, incluso en los momentos de dolor? Meditar en estas preguntas no es un ejercicio intelectual, sino un acto de humildad ante la voz de Dios. El Espíritu Santo ilumina al que se deja examinar con sinceridad, y esa luz no condena, sino que libera y transforma. Las bienaventuranzas son el retrato más perfecto del corazón de Cristo y el programa de vida para quien desea seguirlo. Cada una de ellas nos enseña que la verdadera felicidad no está en poseer, sino en amar, no en dominar, sino en servir, no en evitar el sufrimiento, sino en darle sentido a la luz del Evangelio. Cuando vivimos las bienaventuranzas, el reino de los cielos se hace presente ya en la tierra. El discípulo se convierte en testigo, y el mundo, al ver la alegría serena de los hijos de Dios, comienza a creer. Por eso, no tengamos miedo de ser santos. No es una meta lejana, es un camino diario. Ser santo es dejar que Cristo viva en nosotros, hasta poder decir con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Señor Dios, tú que en el Sermón de la Montaña nos revelaste el secreto de la verdadera felicidad. Te damos gracias por mostrarnos el camino de las bienaventuranzas. Te pedimos que tu Espíritu Santo renueve en nosotros el deseo de santidad, que fortalezca nuestra fe y nos haga testigos alegres de tu amor. Concédenos corazones pobres para depender solo de ti, corazones misericordiosos para perdonar, corazones puros para verte en cada hermano. Haz que en nuestra vida cotidiana sepamos construir la paz, abrazar la justicia y llevar esperanza a quienes sufren. Que un día, junto a todos los santos y santas del cielo, podamos alabarte eternamente en tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. Te conceda un corazón alegre y te llene de la paz que solo Él puede dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha tocado el corazón, no olvides ofrecer un me gusta,
dejar tu intención en los comentarios y compartirla para que otros también sean alcanzados por la palabra viva de Dios. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de gracia, fortaleza y bendiciones. Somos Red Católica.